Bienvenidos nuevamente a esta serie, la V en llamas. Y la V sigue en llamas, un poco el incendio había estado en las brasas nada más por el periodo vacacional, pero ahora que regresan los administrativos el día de hoy, precisamente el lunes 4 de agosto, empieza ya la ebullición, porque, bueno, la gente del rector y de la Junta de Gobierno le apostaban a que durante las vacaciones iba a perder este impulso que traía el movimiento en contra de la prórroga, pero resulta que no trabajaron mucho las gentes y bueno, empieza la ebullición, regresan cuando menos las actividades administrativas en la universidad y pues ya hay una red por la legalidad o legitimidad. En fin, la cosa es que el tema sigue y hoy tenemos un invitado de lujo para mí y para todos, que es el licenciado Ignacio Morales Lechuga. Ignacio Morales Lechuga fue secretario de gobierno, un secretario de gobierno muy activo, porque hay de secretarios de gobierno, o ha habido en la historia de Veracruz, pero el licenciado Morales Lechuga fue un hombre muy activo, estuvo acá, hizo muchas cosas y dejó una presencia indeleble. Bueno, se regresó a México, él es notario, es uno de los notarios más distinguidos de la Ciudad de México, y allá hizo carrera política, fue procurador general de la República, fue embajador de México en Francia, y sobre todo es un jurista muy reconocido a nivel nacional e internacional. Y bueno, pues aprovechando que es veracruzano, que conoce la Universidad Veracruzana, Ignacio, te agradezco mucho tu tiempo, te agradezco mucho que hayas aceptado esta charla que vamos a tener el día de hoy. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, mira, sin más, ¿no? Es el problema que tiene la universidad en este momento es de legalidad. La Junta de Gobierno dice que la ley dice que puede darle una prórroga de 4 años al rector, y luego la comunidad universitaria o una gran cantidad de gente, mira, los exrectores de la autonomía, los otros exrectores, muchos exmiembros de la Junta de Gobierno, mira, tan reconocidos como Diego Valadez, como el doctor Saruján, como Esteban Matos Moctezuma, Eduardo Matos Moctezuma, en fin, está toda la comunidad académica en contra de esto. Como jurista, Ignacio Morales Lechuga, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de esta prórroga? Yo estoy bajo la opinión de que si bien es cierto que la Junta tiene facultades para establecer o decretar una prórroga, esta no es como la acción de votar. Es decir, no es una candidatura donde uno vaya y cruce una papeleta, sino es un acto de autoridad universitaria en donde debe valorarse por la Junta la opinión de la comunidad, debe valorarse el desempeño del rector, el fracaso o el éxito de sus gestiones, el estado actual de la universidad, qué tanto motor o palanca de desarrollo intelectual, artístico, económico, tecnológico ha sido durante los últimos años, y si esto avala la gestión del rector que ha concluido su término, su desempeño, como para prorrogarse o no. Y esto es lo que no se conoce por parte ni de la comunidad universitaria, mucho menos de la opinión pública. Es decir, si atendemos al desempeño de la rectoría y al estado que guarda actualmente la universidad, yo diría que la administración estaría reprobada. ¿Y por qué me atrevo a decir este punto? Porque si tomamos en consideración varios factores de la universidad, como sería la transparencia y rendición de cuentas, pues la supervisión de la auditoría de la propia universidad, la supervisión de la Auditoría Superior de la Federación del Estado, han establecido cuentas y comprobar en el manejo del gasto corriente, en el manejo de la obra pública de la universidad, en las cuentas o comprobaciones de otros gastos. Y en los tres, la universidad es deficitaria, no cumple su cometido. Y voy a decir por qué no lo cumple.
porque el 86% también del gasto de la universidad es un gasto corriente, fundamentalmente en salarios. Tiene poco, tiene menos del 1% para hacer inversiones y esto nos habla de un seguro deterioro de las instalaciones de la propia universidad y esto no puede dejarse a la circunstancia, este manejo administrativo, sino tiene que ser objeto de una cuidadosa y escrupulosa administración y planeación. Entonces, por el lado económico del manejo y de la transparencia y rendición de cuentas, yo creo que no cubre los requisitos para que se le autorice una prórroga. Hay millones de pesos sin aclarar suficientemente. No lo digo yo, sino lo dice la Auditoría Superior de la Federación y la propia Contraloría, que revisó más o menos el 60% de las cuentas de la universidad. Ahora, en cuanto a los resultados académicos de la universidad, 75 trabajos de investigación se presentaron al CONACYT y fueron desechados por no cumplir con requisitos mínimos como trabajos de investigación. Esto te habla de que la calidad académica de la universidad está más caída que nunca porque entre el gasto corriente, la falta de pertinencia, la falta de planeación y los resultados de un presupuesto mal distribuido, es decir, el 4% que por constitución se le otorga a la UB, no ha sido adecuadamente redistribuido, es decir, no se gasta en lo que se debe. Ese es el punto central. Y esto nos está reportando una deficiente preparación académica a nivel licenciatura, a nivel de posgrado y, por supuesto, deficientes investigaciones por parte de la universidad. Yo creo que estos calificación de no elegible por parte del CONACYT nos está indicando que el trabajo de la universidad es mediocre y la mediocridad en materia de las universidades pues quiere decir que no está calificada la administración actual para ser prorrogada. Es decir, yo sueño con una universidad, y no hablo de términos políticos, pero que sea una conciencia crítica, cultural, académica, técnica, científica de la entidad veracruzana como lo había venido siendo en el pasado en muchos campos, y una universidad cuya calidad académica sea de rigor y de exigencia para poder lograr buenos resultados. Y por otro lado, una universidad que en este momento estuviese abordando campos de la tecnología, de la investigación científica, en las materias que necesita el Estado, para que también los recursos humanos, producto de su formación, puedan tener un campo asequible, competitivo, tanto en la industria como en el sector agropecuario, como en otras áreas de actividades económicas, o bien artísticas y culturales de la propia entidad o de fuera de la entidad. Es decir, eso es muy importante y eso no se está haciendo en el régimen actual, que hoy se está discutiendo su elegibilidad. Y lo digo sin ningún propósito político, sino analizando los números fríos que nos ofrece el CONACYT, que nos ofrecen los presupuestos, que nos ofrecen las auditorías o que nos ofrece la Auditoría Superior de la propia Congreso Local de Veracruz. Todos estos puntos los tenemos pues de alguna manera documentados antes de haberme atrevido a escribir un tema como el tan importante y tan delicado como es el de la propia Universidad Veracruzana. Ignacio, tú fuiste, bueno, estabas al frente de la política interior por tu puesto, allá en los años 80 en Veracruz. De aquí se me desprenden dos preguntas. Una, la universidad es un dragón, que las universidades son dragones, ¿no? La Nacional despertó en el 68, ¿no? Y se levantó un clamor. Y la Universidad Veracruzana yo creo que mantiene esos mismos, te digo, tú la conociste en lo político interno por razones de tu función, y puedes despertar ese dragón, ¿no?
Yo creo que sí, pero además había otra cosa. Acuérdate, 1980-81, cuando nos sentamos a platicar sobre el tema de la Universidad Veracruzana, uno de los graves problemas que tenía era, por supuesto, presupuesto bien aplicado. No había un presupuesto bien aplicado. Y segundo, el porrismo. El porrismo era el tema, la lacra prevaleciente que traía sometidos a varias facultades y que obviamente impedía la asistencia a clases, la impartición. Esto afectaba la libertad de cátedra, la libertad de pensamiento y de expresión por parte de los estudiantes, y además había un señalamiento claro del origen del porrismo, que era el propio Estado, el propio gobierno. Entonces, lo primero que hicimos fue desvincular ese fenómeno porril de las estructuras gubernamentales. Por supuesto, no solamente cortar, sino buscar de alguna manera desechar el tema, apoyar los esfuerzos de las autoridades universitarias para que los profesores volvieran a las aulas, los alumnos también, sin violencia de parte de los grupos conocidos como porros, y la libertad de cátedra y de enseñanza y de aprendizaje y de expresión, respetarla, no meternos en esos menesteres. No obstante que era una universidad en aquel tiempo de Estado, no había una autonomía. Sin embargo, el gobernador Acosta Lagunes no podía en ese sentido ninguna cortapisa, la libertad de expresión. Él mismo asistió una o dos veces a impartir conferencias en materia de economía y lo hacía con mucho gusto y con muy buena fe. Realmente estábamos en aquella época todavía bajo el ejemplo de gobernadores como Marco Antonio Muñoz, que había cedido la casa de gobierno del Estado para cedérsela a los universitarios. Agustín inclusive no construyó ninguna casa de gobierno con el propósito de que el presupuesto se canalizara enteramente a las tareas fundamentales del Estado veracruzano. Eso era básicamente la manera de pensar. Hoy me parece que la libertad de cátedra y la libertad de expresión no deben tener ni un milímetro atrás, sino que deben seguir avanzando, y que las autoridades universitarias, en este caso, deben ser sensibles al reclamo de muchos sectores académicos que obviamente no están de acuerdo, y no por ambiciones personales, quiero entenderlo, no por ambiciones de ocupar la rectoría, sino porque el estado de la universidad, como lo acabamos de comentar, en este momento es muy mediocre y debe de atenderse para que nuestra universidad rescate el papel preponderante que tenía hace años. Hoy por hoy, si me dices cuáles son los ejemplos de universidades estatales públicas que tenemos, desde luego, en primer lugar, la UNAM. La UNAM tiene un nivel reconocido nacional e internacionalmente. La Universidad de Guadalajara también es otra. La Universidad Autónoma de Nuevo León. Son tres ejemplos de grandes universidades por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la proporción es un puesto administrativo por cada 14 estudiantes. La Universidad de Guadalajara debe andar por el estilo. La Universidad de Veracruz es un puesto por cada 4 estudiantes. Ahí ves un desbalance y un mal manejo administrativo de entrada. Tal vez esta rectoría lo heredó o vino manejándose ya como una tendencia. A veces las tendencias, si no tomamos conciencia de ellos, no las detenemos porque no metemos al consciente lo que está pasando. Pero ahora ya lo sabemos, hay que corregirlo. Y esto, por supuesto, es un punto que nos explica parte del retroceso que la Universidad Veracruzana ha tenido. 1 por 4 es demasiado. No hay universidad que aguante ese gasto corriente que tiene la Universidad Veracruzana. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo, un sacrificio para poner orden en las finanzas. Ese es uno de los primeros puntos. Y los otros, en los planes de estudio. Los planes de estudio tienen que ser sujetos cada año a críticas, porque los cambios son tan importantes. Por ejemplo, en derecho, pues, este es una hemorragia legislativa la que tenemos a nivel federal, que tenemos que estudiar. Todos los días se están cambiando las instituciones. No digo
para bien o para mal, simplemente el cambio nos obliga a hacer un estudio a profundidad en cada una de las universidades en materia jurídica. Y los efectos que va a tener esto en materia económica, ahí está economía, y los efectos que pueda tener en psicología, en aspectos de sociología, en infraestructura, pues todo debe ser materia de estudio por parte de las universidades para que estén a la vanguardia o cuando menos a la par de los acontecimientos nacionales, sociales, políticos o económicos. Y eso no lo está haciendo la Universidad Veracruzana, es la verdad. Recuerdo allá en los 80 cuando formaste parte importante de la administración estatal. La universidad, bueno, tenía sus problemas. Yo recuerdo que tuvieron que entrar a meter orden, donde estaba el rector Carlos Manuel Aguirre Gutiérrez, y era un contador, precisamente se metió a desbrozar todo este desorden. Pero yo creo que en ese momento la universidad tenía una presencia mucho mayor que la que tiene ahora en la sociedad veracruzana. Dos, la calidad de sus estudios era reconocida a nivel nacional e internacional incluso. Tres, yo creo que se proyectaba para ser una universidad que iba a seguir con su crecimiento, que iba a tener una mayor oferta educativa, y ahora nos encontramos con que toda esa proyección creo que no está, ¿no? O sea, se lo pongo así, vamos, tú dejaste la universidad caminando pensando que con el tiempo regresarías a una universidad que sigue, y resulta que no, hay un retraso. Tienes razón, mira, hoy la universidad tiene presencia en 27 ciudades veracruzanas. Y en aquellas épocas, con don Rafael Hernández Ochoa, se había iniciado la desconcentración de la universidad. Y esa desconcentración ya había logrado una zona norte, una zona sur y por supuesto en el centro la rectoría. Iba funcionando muy bien, pero como todo proceso de transición, a veces el incremento de cuantitativo trae una crisis cualitativa, pero se iba resolviendo. Es decir, hoy ni ha crecido tanto como se podría haber esperado, ni tampoco ese crecimiento cuantitativo pudiera haber o ser el pretexto para decir que la calidad ha bajado. No, debiera tener una mayor calidad. La verdad es que con la tecnología de hoy, los conocimientos están más al alcance de las generaciones actuales y en formación que antes. La verdad es que nuestra universidad debería ser la punta de lanza de la tecnología, de la innovación en Veracruz. Y la verdad parece una universidad que todavía se hace con un cuaderno y un lápiz, ¿no? Se estudia con cuaderno y lápiz. Definitivamente, yo creo que el ejemplo de tecnología en la UNAM va a la par, en la Autónoma de Nuevo León también, en la Guadalajara, el ITESO también, pero este es privado, hay estructuras privadas que van muy bien, pero nada impide que se pudieran hacer convenios, acuerdos, alianzas horizontales con instituciones muy avanzadas para que pudiera también la Universidad Veracruzana, a base de estancias temporales de profesores, instalarse en la propia universidad. Y por otro lado, hay que pensar que el ejemplo que se le da a las recientes generaciones tiene que ser de una alta dosis ética y moral. Y en ese sentido, las autoridades universitarias deben ser impecables y además la ética y la moral deben estar permanentemente dentro de las escuelas, porque el conocimiento, como la ley, como todo lo social, tiene que tener una justificación y una finalidad de carácter moral para que sea realmente benéfica a la sociedad, a la ciudadanía, a las familias. Es decir, circunstancia o institución que funcione y que no se justifique en beneficios a la familia, yo creo que no tiene explicación, no tiene justificación, no tiene razón de ser. No, lo que decíamos hace poco, nosotros no nacimos para servir a un sistema, a un régimen, a un presidente, a un gobernador. No, somos ciudadanos y como tales tenemos derechos y ellos son los mandatarios y nosotros los mandantes. Pues igual en la universidad, las autoridades estaban para servir a los muchachos y esa es la única razón de ser de cualquier universidad. Y obviamente
no está funcionando así la Universidad Veracruzana. Es muy lamentable, pero pues, tenemos que tomar todos conciencia de que así están las cosas y ya la manera de resolverlo puede ser de mil maneras. Tendríamos que intervenir ciudadanos, tendrían que intervenir el poder legislativo, la gobernadora también, las propias autoridades universitarias y juntos rescatar a la universidad. Y se puede hacer, claro, con buena fe, por supuesto, sin afanes de concentración de poder ilegítimo. Fíjate que tocaste un tema muy delicado. Dices que la gobernadora tendría que intervenir, yo estoy de acuerdo contigo, pero mucha gente dice, no, pero la autonomía, el gobierno no debe participar. Creo que está mal entendido el término de la autonomía, ¿no? El sentido de la autonomía. La autonomía es administrativa, de gestión, de gobernanza, pero eso no excluye de la obligación de rendir cuentas. No excluye tampoco de la obligación de que intervenga el poder legislativo que representa a la población para que las cosas mejoren dentro de la universidad. No es un campo extraterritorial, no es tampoco una entidad enquistada en el espacio, el territorio veracruzano. Todas las instituciones deben estar sometidas a la ley y la gobernadora tendría que intervenir para hacer una propuesta de reformas legislativas, primero, para afianzar la famosa prórroga de mandato, si es que conviene o no conviene tenerla y bajo qué circunstancias, no de manera así arbitraria, libre. Segundo, si el presupuesto es suficiente. Tercero, qué programas se pueden poner en marcha y el gobierno del estado de qué manera puede aprobar y además autorizar recursos adicionales para la universidad. Tener 75 investigadores reprobados por el CONACYT, pues requiere de que todos pongamos atención y digamos qué es lo que está pasando ahí, por qué razón unos requisitos que no son tan exigentes por parte del CONACYT fueron reprobados. ¿Cómo está el Sistema Nacional de Investigación en relación a la Universidad Veracruzana y qué programas concretos, medibles, evaluables a un año, a 2 años o a 3 años pueden ponerse en práctica? Eso es prácticamente una obligación y no se va a hacer de espaldas al gobierno del Estado, sino tiene que concurrir también el presupuesto del Estado, tiene que concurrir la autoridad del Estado para apoyar a la comunidad universitaria, no al rector, a la comunidad universitaria. Yo te pregunto una cosa, Ignacio. Mira, yo soy un periodista egresado de la Universidad Veracruzana. Salí de las aulas de mi querida alma mater, pero hasta ahí, o sea, no he trabajado directamente para la universidad. Tú eres un veracruzano que tuvo un puesto muy importante. ¿Cómo podemos participar nosotros? ¿Tenemos derecho a entrarle a esto o es nada más la comunidad universitaria la que tendría que solucionar el problema? De una base, aunque no ocupemos ningún cargo universitario o yo no sea egresado de la universidad, pago impuestos en el estado de Veracruz. Y al pagar impuestos estoy contribuyendo también con parte de mis ingresos al mantenimiento y sostenimiento de la universidad. Y al estar inclusive participando, me legitima para pedir cuentas, rendición de cuentas, transparencia, información de la propia universidad. Ahora voy a explicar, mira, yo quería estudiar en la Universidad Veracruzana, pero lamentablemente mi posición política en aquella época en el gobierno del, del estado, del gobernador López Arias, después de que iniciamos una protesta por un asesinato de un compañero de la escuela secundaria, acabamos varios detenidos y ahí fue donde el gobernador me explicó la diferencia entre el destierro, el encierro y el entierro. Y yo le dije que si nos construía una escuela secundaria y preparatoria sostenida por el Estado, entre otras demandas que los estudiantes hacíamos, yo no volvería a pisar Veracruz durante su gestión. Y me dijo, ¿de veras? Sí, porque me había ofrecido becas, que me fuera a trabajar allá con él, que estudiar en la Universidad Veracruzana, pero le dije, no, eso sería para mí vender el movimiento, yo no lo voy a hacer. Y fue cuando tomé mi maleta y me fui a México. Y bueno, pues ahora le agradezco al exgobernador López Arias
haberme convencido de salirme del Estado, porque gracias a Dios me ha ido bastante bien, efectivamente, pero sí uno de mis sueños no lo cumplí. Inclusive en 1979, en febrero, que no sabía yo, ni creo que Agustín Acosta Lagunes, que sería gobernador, compré un terreno en Las Ánimas a un arquitecto Sánchez que luego fue asesinado. Tenía una tienda de pinturas y fue asesinado en La Palma, si no me recuerdo, y Ah, sí. en 1979, y yo pensaba solicitar mi ingreso a la Universidad Veracruzana cuando cumpliera 40 años para retirarme y retirarme allá en Jalapa. Me encantaba el ambiente jalapeño, sobre todo el de aquella época, artes, música, pintura, escultura, una sociedad que dependía de la burocracia y al mismo tiempo de la universidad, una igualdad dentro de la sociedad jalapeña. Digo, había dos que tres personas que destacaban en otros campos, pero la sociedad era muy igualitaria. Los estudiantes y los funcionarios, que los servidores públicos, pues también la universidad nutría de recursos humanos al gobierno del estado y al gobierno federal. Entonces, a mí me parecía un orgullo no solamente ser veracruzano, ser heredero de la historia de Veracruz, sino también observar una institución de tales tamaños y dimensiones que servía positivamente a la sociedad veracruzana. Sí, había un esplendor cultural. Yo me imagino cuando llegaste de regreso de la Ciudad de México a Jalapa con tu esposa, yo creo, me imagino, cultos ambos, les ha de haber encantado el ambiente cultural de Jalapa, no había de todo aquí, ¿no? Me costó mucho trabajo convencer a mi esposa que se fuera a Jalapa, pero más trabajo me costó regresarla a México. Ahí sí ya parecía imposible. No se quería regresar mi esposa, estaba fascinada, encantada, vivíamos felices en Jalapa. Sí, la verdad es que sí, era una ciudad, ¿no? También, bueno, ya entraríamos en otro tema, pero también Jalapa se nos ha echado a perder. Pero con la universidad, ¿qué podemos hacer? O sea, hay manera bueno, viene un movimiento, ¿no? Pero legalmente hay algo que hacer. Legalmente yo creo que hay que alegar la falta de legitimidad de la resolución de la Junta, Ajá. sin ningún fundamento, cuando toda autoridad o toda persona investida de autoridad, y en este caso la universidad la tiene delegada por el Estado, por la autonomía, pero es una delegación, debe fundar y motivar cualquier acto de autoridad. Y la posición de haber prorrogado el mandato no está fundada ni motivada, mucho menos legitimada. Ujú. Eso es lo que yo pensaría. Afecta además los derechos de todos los universitarios. Bien, se nos acaba el tiempo, Ignacio, ya ves como la televisión, pero de veras qué buenos comentarios nos has hecho. O sea, es que tenemos que normar nuestro criterio, saber qué es lo que está pasando. Mira, la Junta de Gobierno, el rector, este grupo que quiere, yo diría, apoderarse de la universidad, maneja, no, esto es legal y está bien. Y la universidad, toda la comunidad quiere que el rector siga porque ha hecho un mandato como nadie. No es cierto, ¿no? No es cierto. Entonces, frente a esas mentiras, ¿qué podemos hacer? Y bueno, nos das alguna idea. Y luego también te digo que se está organizando, la red V por la legalidad, en donde ya tiene 400 miembros, que están de veras presionando mucho, ¿no? Y si bien tiene una apariencia de legalidad, carece de legitimidad, de fundamentación y motivación ese acto de autoridad para ser válido. Así de fácil. Habló el jurista, no tiene más que otra. Ignacio, te agradezco tu tiempo, te agradezco la verdad que estés con nosotros. Te voy a seguir invitando si me permites, porque esto va a tener muchas cosas más en adelante que hablar y tu voz autorizada creo que es muy, muy importante en este momento. Te agradezco el espacio y le agradezco a ustedes. Soy Sergio González de Bet y nos vemos en la siguiente porque esto se está poniendo muy candente. Gracias, Ignacio Morales Lechuga. Un honor. Gracias. El agradecido soy yo. Gracias.